Y si te dijera que la historia del Titanic que conoces no es toda la historia, que bajo las luces del lujo y la tragedia hay otra verdad tan silenciosa, tan olvidada, pero aún palpitante. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Si te gustan las historias profundas, humanas, y que te hacen ver el pasado con otros ojos, suscríbete a este canal. Aquí narramos la historia como nadie más lo hace. Hoy te voy a llevar a bordo de un barco que fue mucho más que una tragedia marítima. Fue un espejo de su tiempo, de las clases sociales ambition, y de las vidas que quedaron en el margen de los libros de historia. Te voy a contar la historia real del Titanic, la que casi nadie cuenta. Ahora sube conmigo. Estamos en el puerto de Southampton. Es 10 de abril de 1912. Hay niebla y el barco más grande del mundo está por zarpar. Se le llamó el barco de los sueños, pero para muchos era el barco de la necesidad. El Titanic no solo transportaba a ricos y famosos, también llevaba a cientos de migrantes, hombres, mujeres, niños que dejaron todo atrás para buscar una vida mejor en América. Pocos hablan de ellos. En tercera clase había más de 700 pasajeros, irlandeses, suecos, italianos, libaneses, familias enteras con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de esperanza. Sus camarotes eran simples, sin ventanas en camas estrechas, baños compartidos, pero aún así, muchos de ellos jamás habían visto una cama limpia. Para esos hombres y mujeres, el Titanic era una promesa, no de lujo, sino de oportunidad. ¿Y qué hay de la tripulación? Casi 1000 personas trabajaban a bordo, muchos eran jóvenes, otros, marinos veteranos que conocían el mar como la palma de su mano, pero pocos tenían contratos estables. Se les pagaba por viaje, y la mayoría no sabía nadar. Los fogoneros trabajaban turnos de 12 horas bajo temperaturas infernales, arrojaban carbón sin descanso para alimentar los motores, y no estaban allí por amor al mar. Estaban porque no había otra opción. En cubierta, todo brillaba. Las suites de primera clase parecían salones de palacio, alfombras, vajilla de plata, mayordomos personales. Entre los pasajeros ricos viajaban los nombres más sonados del momento: Benjamin Guggenheim, John Jacob, Astor, Ivy, Isidor Straus. Y aún así, incluso entre los ricos no todos eran iguales. En los pasillos del Titanic, la jerarquía era una regla no escrita. Primera clase podía caminar libremente. Segunda clase tenía su espacio. Tercera clase estaba confinada a popa, casi como si no existieran. El diseño del barco reflejaba esa división. Escaleras separadas, comedores distintos, puertas cerradas entre secciones, y sin embargo, todos compartían un mismo destino. El Titanic zarpó el 10 de abril, desde Southampton, con escalas en Cherburgo y Queenstown. Cada parada significaba más pasajeros y más historia. En Queenstown, Irlanda, embarcaron familias humildes, dejando su tierra sin saber si volverían a verla. Nadie lo sabía en ese momento, pero ese puerto sería el último lugar firme que tocarían. El barco era una maravilla técnica. Tenía más de 260 metros de largo, 9 cubiertas en gimnasio, en piscina, en cafeterías de estilo parisino. Era el orgullo de la ingeniería británica. Y también una obra de arrogancia. Se decía que era insumergible, que ni Dios podía hundirlo. Una frase que hoy suena cruel, pero en 1912 reflejaba el espíritu de la época. La humanidad creía que lo había conquistado todo en la máquina. El vapor, en el océano, la confianza era total. Tanto que los botes salvavidas eran apenas la mitad de los necesarios. No por error, sino por diseño, porque la estética era más importante que la seguridad. Se pensaba que los botes eran solo para transportar a los pasajeros a otros barcos, nunca para un rescate real, y esa suposición selló el destino
de cientos, pero en esos primeros días de viaje nadie imaginaba el final. Los niños jugaban en cubierta, los músicos afinaban sus instrumentos, las cartas se enviaban con emoción desde el salón de correos, y bajo todo eso, en las entrañas del barco, el carbón ardía sin descanso, porque el Titanic era anti-skew to do, una maquinaria en movimiento, una metáfora flotante de la sociedad, con lujo arriba en esfuerzo abajo, y un silencio enorme entre ambos. Y aún faltaban días para que el hielo apareciera en el horizonte. El 12 de abril, el mar seguía en calma. El Titanic avanzaba con elegancia, cruzando el Atlántico Norte a una velocidad constante. No había prisa, pero sí orgullo. El capitán Edward Smith, un hombre respetado, dirigía su último viaje antes del retiro. Muchos lo consideraban intocable. Había navegado por décadas sin incidentes. Era símbolo de confianza. Pero incluso los capitanes más sabios también pueden ver solo lo que les permiten ver. En la sala de mapas se recibieron advertencias AN-6. En total, informes de otros barcos alertaban sobre hielo flotante en icebergs al norte. Barcos como el Caronia, el Baltic, el America, el Californian, pero los avisos no causaron alarma. El Titanic era insumergible, recordemos, y la ruta estaba bien trazada. Se siguió adelante, sin desviar curso, sin reducir velocidad. Muchos oficiales a bordo no conocían del todo el alcance de los mensajes, y el operador de radio John Phillips estaba desbordado. Su trabajo era transmitir mensajes personales de los pasajeros a tierra. Felicidades, promesas de amor, planes futuros. Los mensajes de advertencia eran solo interrupciones, interferencias molestas, entre tantas prioridades sociales. En la noche del 14 de abril, la temperatura bajó abruptamente. El mar se volvió extraño, oscuro, silencioso, tan plano que parecía un espejo, sin olas, sin espuma, nada que rompiera el horizonte. Y eso era peligroso, porque los icebergs se detectaban, en parte, por el oleaje que rompía contra ellos. Esa noche no había luna, solo estrellas, y un frío que calaba hasta los huesos. A las 11:40 p.m., el vigía Frederick Fleet vio una sombra blanca gigantan demasiado cerca. Tocó la campana 3 veces y gritó por el tubo iceberg, justo al frente. En el puente de mando, el primer oficial Murdoch ordenó girar el timón. También intentó poner marcha atrás, pero un barco tan grande no gira como una lancha. El Titanic esquivó el choque frontal, pero su costado derecho rozó el iceberg durante casi 10 segundos. Fue un roce que desgarró el casco como si fuera papel mojado. 5 compartimentos comenzaron a inundarse, y eso era más de lo que el barco podía resistir. Thomas Andrews, el ingeniero jefe, revisó los daños y comprendió la verdad en minutos. El Titanic se hundiría. Tenían a lo mucho 2 horas, pero la mayoría no lo sabía, ni lo creía. En el barco seguía en calma. No se inclinaban los pasajeros de primera clase, ni se levantaron. Algunos regresaron a la cama, otros pidieron té. Era imposible que el Titanic, esa maravilla flotante, estuviera en peligro real. Las órdenes de evacuación comenzaron a circular, pero con cautela. No para alarmar, sino para prevenir. Las mujeres y los niños primero, siempre con elegancia. Mientras tanto abajo, los trabajadores trataban de contener el agua. Se cerraban puertas herméticas, se improvisaban reparaciones. Sabían que no había salida, y sin embargo, seguían trabajando. Nadie menciona que los primeros en morir no fueron pasajeros. Fueron tripulantes hombres sin rostro.
sin historia, pero gracias a ellos, muchos otros lograron subir a cubierta. Mientras tanto, los botes salvavidas eran preparados. Pero la confusión reinaba. Había 20 botes para 2.200 personas, y muchos salieron a medio llenar. ¿Por qué? Porque nadie creía que se necesitaban realmente. Porque la música seguía sonando, porque los oficiales no sabían cómo organizar el pánico sin provocarlo, y porque, en el fondo, nadie quería abandonar el barco que todos creían eterno. La escena encubierta se volvió surreal. Un barco herido que parecía intacto, personas vestidas con trajes de gala, mirando al horizonte, sin entender. La banda seguía tocando, no por valentía heroica, al menos no al principio, sino porque se les pidió mantener la calma. La música era un consuelo y también una distracción. Los botes salvavidas comenzaron a bajar. Primero las damas ricas, con abrigos de piel en joyas, a niños de porcelana en brazos. Algunos hombres intentaban colarse, otros se negaban a ir sin sus esposas. Isidor Strauss, el magnate de Macy's, le dijo a su esposa Ida que subiera. Ella se negó. No me separaré de ti, dijo. Como hemos vivido, moriremos juntos. Y así fue. En la tercera clase, la historia era otra en puertas cerradas. Pasillos laberínticos. Instrucciones solo en inglés para pasajeros que hablaban irlandés, italiano, árabe. Muchos ni sabían que el barco se hundía. Algunos pensaban que era una inspección, un problema técnico. Una pausa, otros intentaban subir por escaleras bloqueadas. Se necesitaron minutos eternos para que comprendieran lo que estaba pasando. Y cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. No había suficiente espacio, no había suficientes botes, y no había un plan claro para salvarlos. La tragedia no fue solo el iceberg, fue la desigualdad, fue la organización fallida, fue la soberbia. Mientras tanto, algunos hombres de primera clase sí lograron escapar, disfrazados, mintiendo, o simplemente aprovechando la confusión. No todos, claro, hubo quienes se dieron su lugar, quienes murieron en silencio, pero también hubo quien, aún en el fin, no soltó su privilegio. El capitán Smith fue visto por última vez cerca del puente. Algunos dicen que saltó al agua, otros que se encerró en la sala de mando. Nunca lo sabremos con certeza. Thomas Andrews, el ingeniero, fue visto ayudando a mujeres a ponerse los chalecos salvavidas. No intentó huir, no escribió cartas. Solo ayudó hasta desaparecer, y los músicos siguieron tocando. En un vals, en un himno, la melodía exacta se ha perdido en la historia, pero no su gesto. En los últimos momentos, el barco se inclinó, lentamente al principio, luego con fuerza brutal. Las luces parpadearon, el casco crujió, y el rugido del océano se volvió ensordecedor. A las 2:20 de la madrugada, el Titanic se partió en dos, y desapareció bajo las aguas heladas del Atlántico. Las personas que no habían logrado subir a un bote cayeron al mar. El agua estaba a -2 grados. El cuerpo humano no sobrevive más de 15 minutos en esas condiciones. No fue el ahogo lo que mató a la mayoría. Fue el frío, el corazón se detiene, la sangre se espesa, los pulmones fallan, y el silencio vuelve lleno de gritos que se apagan. Pero no todos murieron ahí. Hubo botes que flotaban con espacio, pero con miedo a volver y ser volcados por los desesperados. Así que se alejaron y escucharon, sin hacer nada. Un solo bote, el número 14, volvió por algunos sobrevivientes, tarde, demasiado tarde. Cuando el sol comenzó a levantarse, el océano parecía tranquilo otra vez, pero bajo él yacía un mundo que nunca volvería a ser el mismo. El amanecer del 15 de abril de 1912 fue sereno, un cielo pálido, un mar inmóvil, como si el océano intentara esconder lo que había hecho. Los botes salvavidas flotaban dispersos, algunos llenos, otros
casi vacíos, todos en silencio. A nadie hablaba, nadie lloraban, solo miraban el horizonte, esperando ayuda. A las 4:10 de la mañana, el barco Carpathia respondió al llamado. Había navegado toda la noche, a máxima velocidad. Su capitán, Arthur Rostron, tomó riesgos enormes entre los campos de hielo, pero llegó en los sobrevivientes, fueron subidos uno a uno, temblando, mojados, algunos en shock, otros dormidos por el agotamiento. A bordo del Carpathia les dieron café, mantas, ropa seca y espacio para procesar lo imposible. Uno de los oficiales del Titanic, Charles Lightoller, fue el último en subir. Sobrevivió aferrado a una balsa volcable, con la mitad del cuerpo en el agua. Su testimonio sería clave, pero también estaría lleno de silencios. La cifra final a más de 1.500 muertos, más del 70% de los pasajeros de tercera clase y casi toda la tripulación. ¿Quién decidió quién vivía y quién no? El azar, el coraje, la clase social. Cada historia individual se cruzó con decisiones colectivas, con estructuras, con prejuicios. Al llegar a Nueva York, los sobrevivientes fueron recibidos con una mezcla de compasión y morbo. Multitudes esperaban en el puerto, periodistas, familiares, curiosos. A las preguntas no se hicieron esperar. ¿Por qué no había suficientes botes? ¿Por qué no se reaccionó a tiempo? ¿Por qué algunos murieron solos, mientras otros vivieron con espacio de sobra? Los medios se volcaron a la tragedia. Historias de heroísmo, retratos de víctimas y sobre todo escándalos. La White Star Line, propietaria del Titanic, trató de proteger su imagen y también su dinero. Muchos cuerpos no fueron encontrados, y entre los que sí, varios fueron enterrados en Halifax, Canadá. Sus lápidas, en muchos casos, no tienen nombre, en solo números, pero también hubo víctimas invisibles, viudas sin pensión, niños, huérfanos, familias migrantes que esperaban en Nueva York, sin saber que sus seres queridos jamás llegarían. En Argentina, por ejemplo, hubo 5 pasajeros a bordo. Uno solo sobrevivió. Pero esa historia rara vez se cuenta. En España, Italia, Siria, la noticia llegó como un eco lejano, pero con el mismo dolor. El Titanic no era solo un barco británico, era un microcosmos del mundo. El Senado de Estados Unidos abrió una investigación. También lo hizo el Parlamento británico. Se discutió el exceso de confianza, la velocidad y la falta de preparación. Se prometieron reformas, más botes, mejor entrenamiento, obligaciones legales claras para responder a emergencias. Y muchas de esas medidas aún rigen hoy. Pero hay algo que las leyes no pudieron corregir: el desprecio por los que no tienen voz. Los testimonios de pasajeros de tercera clase fueron ignorados en su mayoría, sus nombres mal escritos, sus acentos burlados y sus pérdidas minimizadas, porque la historia oficial durante décadas se centró en la tragedia de los ricos, en los vestidos mojados, en los diamantes perdidos, en las cartas que nunca llegaron. Pero la verdad es que el Titanic se hundió con más sueños que joyas, y esos sueños siguen allí enterrados, a casi 4.0 metros bajo el mar. Con el paso del tiempo, el Titanic dejó de ser una tragedia y se convirtió en un mito, una leyenda de acero, lujo y catástrofe. Las películas, los libros, las canciones crearon una imagen romántica, casi poética, en el barco de los sueños. El amor imposible, la orquesta tocando hasta el final. Y sí, hay verdad en esos gestos, pero también hay olvido, porque esa narrativa deja fuera demasiadas voces. No se habla del fogonero que murió solo, empapado en vapor hirviendo, ni del niño sirio de 4 años, cuyo cuerpo fue fotografiado, pero jamás identificado, ni de las mujeres que salieron adelante sin esposo, sin idioma, en un país nuevo. ¿Dónde está su historia?
Por mucho tiempo, el Titanic fue contada desde arriba, desde la cubierta, desde la élite. Pocos se asomaron a la sala de máquinas, a los camarotes sin ventanas, a las listas de los que no subieron a ningún bote. Pero el fondo del océano guarda todo eso. En 1985, Robert Ballard localizó los restos del Titanic, casi 73 años después del hundimiento. Lo encontraron partido en dos, cubierto de óxido, algas, silencio, y sin embargo, intacto de algún modo. En su estructura rota, aún se sentía el peso de lo que representó. Allí estaban los platos aún ordenados, los zapatos alineados, las escaleras que un día subieron manos temblorosas. Ballard se negó a sacar objetos del sitio. Dijo que era un cementerio y que debía ser respetado como tal, pero otros no pensaron igual. En los años siguientes se extrajeron vajillas, monedas, cartas, joyas, se montaron exposiciones, se vendieron entradas. El Titanic volvió a ser un espectáculo, una forma de entretenimiento, de nostalgia empaquetada, y sin embargo, algo cambió, porque en medio de todo eso, también surgieron nuevas preguntas. ¿Quién merece ser recordado? ¿Quién escribe la historia? ¿Y por qué olvidamos lo incómodo? Con el tiempo, descendientes de pasajeros de tercera clase comenzaron a alzar la voz, a exigir que sus abuelos, sus abuelas también fueran nombrados. Se recopilaron diarios, se recuperaron cartas arrugadas, se reconstruyeron historias fragmentadas por el silencio, y lo que emergió fue otra versión del Titanic, una que no hablaba solo de lujo y tragedia, sino de desigualdad, de migración, de humanidad. Porque el Titanic no fue solo una falla técnica, fue un reflejo brutal de una sociedad dividida. Y esa sociedad aún existe. Hoy, más de 100 años después, el Titanic sigue fascinando, porque en el fondo nos habla de nosotros, de cómo organizamos el poder, de a quién cuidamos primero y de a quién dejamos atrás. Los naufragios no siempre son de metal, a veces son morales. Y entender eso es tal vez el único homenaje verdadero que podemos ofrecer. A veces, cuando hablamos del Titanic, lo hacemos como si fuera una historia cerrada, como si ya todo estuviera dicho, pero en realidad es una herida abierta en la memoria del siglo XX, no solo por lo que ocurrió esa noche, sino por lo que reveló. El Titanic mostró que el progreso sin compasión se hunde, que la tecnología sin humildad no salva, y que la riqueza por sí sola no vale más que una mano extendida. Aquel barco fue una maravilla de la ingeniería, pero también fue un templo de vanidad, un símbolo de una sociedad que creía haber vencido a la naturaleza, y la naturaleza respondió con silencio, con un bloque de hielo, invisible en la oscuridad, implacable. A veces pienso en lo que debieron sentir en esos minutos finales. No solo miedo, sino incredulidad. Mirar hacia atrás y darse cuenta de que todo lo que parecía firme era frágil. Los muros, las normas, las jerarquías, todo se deshizo cuando el agua tocó sus pies. Y aún así, hubo gestos de humanidad. El músico que tocó hasta el último segundo. La madre que abrazó a sus hijos sin promesas. El marinero que cedió su lugar. La mujer que se negó a dejar a su esposo. Esos pequeños, silenciosos son lo único que permanece. Hoy en día, cuando vemos un barco de lujo, o una torre de cristal, o un algoritmo poderoso, deberíamos recordar el Titanic, no como advertencia técnica, sino como espejo moral, porque aún vivimos en un mundo dividido por cubiertas, donde algunos cenan con vino y otros lavan los platos sin ver la luz del día, donde hay botes salvavidas pero no para todos. Y cuando llega el naufragio, porque siempre llega, la pregunta nunca es solo ¿qué pasó?, sino ¿quién quedó afuera? Recordar el Titanic es resistir al olvido, es preguntarse
¿Cuál es mi lugar en este barco? ¿A quién dejo atrás sin darme cuenta? Cada persona a bordo tenía una historia, una esperanza, un miedo, un destino. Y aunque el océano las tragó, no las borró. Están ahí, en cada ola, en cada lista de nombre, en cada sueño que cruzó el Atlántico sin saber si llegaría. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te tocó, suscríbete a este canal. Aquí damos voz a los que el tiempo intentó callar. Y recuerda, no importa cuán grande sea el barco, si no cabemos todos, no es un verdadero viaje. Nos vemos en la próxima historia.